Bienvenidos de nuevo a Eterno, un llamado a la sabiduría. Yo soy Lucía Fernández y me acompaña Carlos Ruiz. Hoy, os prometo, tenemos uno de esos temas que te dan la vuelta a la cabeza, el desdoblamiento del tiempo y esa misteriosa idea del doble cuántico. ¿Quién era Garnier Mallet, Carlos? Porque la teoría es bastante revolucionaria. Sí, Lucía. Garnier Mallet es un físico francés especializado en mecánica de fluidos, que en 1988 propuso esta idea loca pero fascinante. Vivimos en dos tipos de tiempo a la vez. Hay un tiempo físico normal, el de todos los días, y uno cuántico imperceptible, donde existen potenciales infinitos, y aquí es donde entra este doble cuántico. Es como un otro tú energético que puede adelantarse en esos potenciales, traerse información y guiarte siempre que establezcas esa conexión consciente. Exacto, Carlos. Y lo más increíble es que, según Garnier Mallet, este intercambio de información con el doble ocurre sobre todo en esos momentos de sueño profundo, la fase REM. Es ahí donde el cuerpo energético, o el doble, arregla el futuro que hemos enredado durante el día. Hay una frase que me flipa. Un segundo consciente, miles de millones imperceptibles. Eso sintetiza todo. Es como si nuestro yo interior pudiera moverse a velocidades absurdas, mucho más allá de lo físico. Y no es solo teoría de locos, ¿eh? Se ha mencionado que hay cierta validación científica. El American Institute of Physics lo publicó, aunque ya hablaremos del debate después. Pero la clave está en la intuición, las corazonadas, esas respuestas rápidas que parecen llegar de la nada. Totalmente, sí. Mira, yo tengo que contarlo porque me pasó. Una noche tuve una especie de sensación súper intensa. Ni siquiera era un sueño lúcido, solo algo ahí al borde del sueño. Al día siguiente, esa intuición me hizo decir que no a una oportunidad profesional que, sobre el papel, parecía buenísima. Meses después entendí que hubiera sido una absoluta locura, y es que cuanto más he conectado con mi benevolencia, con esa intención limpia antes de dormir, como recomienda Garnier Mallet, más pistas internas recibo. No sé si era mi doble cuántico, pero desde luego sentí esa guía. Eso que cuentas, Lucía, es lo que llama la atención. Hemos recibido señales del doble y no nos hemos dado cuenta. Esas intuiciones, premoniciones, esa paz interna son las formas de comunicación. Pero ponéis atención, la base, según la teoría, es siempre la benevolencia y la ausencia de voluntad personal. No se trata de quiero esto, quiero lo otro, sino de pedir lo mejor para uno y para todos. A ver, y aquí viene el jardín de conceptos de la física moderna, porque muchos oyentes seguro que piensan en cosas como agujeros de gusano, líneas de tiempo alternas o el multiverso. Lucía, ¿cómo lo ves tú? Porque esto sale mucho en pelis. Interestelar, Volver al futuro, Doctor Strange. Sí, totalmente. Y aquí es fácil mezclarlo todo. Los agujeros de gusano, según la física teórica, serían túneles que conectan dos puntos lejanísimos del espacio-tiempo. Pero ojo, nunca se ha detectado uno, ¿eh? Es ciencia ficción, básicamente. Y hace falta materia exótica para que existan, algo que ni siquiera sabemos si existe. La cultura pop lo explota muchísimo, porque nos fascina la idea de atajos, saltos cuánticos. Exacto, pero, y esto es importante, el doble cuántico, según Garnier Mallet, no es ningún túnel cósmico ni una máquina del tiempo al uso. No es que viajes a otros universos o a tu yo alternativo, es más como un puente interior. La función del doble es guiarte en este marco personal, ofreciéndote información anticipada gracias a ese acceso a potenciales futuros. En cambio, las líneas de tiempo alternas o el multiverso, que aparecen en Marvel, DC, Volver al futuro, etc., sí van de cambiar el pasado o saltar a otros mundos paralelos donde nuestros dobles, llevan vidas completamente distintas. Yo lo explicaría así. El doble es un otro tú que vive en ese tiempo cuántico interior y solo te envía datos para construir el mejor presente posible, si le dejas y si estás vibrando de forma benevolente. En el multiverso, tus otros yos están por ahí viviendo otras vidas, luchando contra Thanos o vete tú a saber. Es más ciencia ficción y física teórica dura. Aquí el desdoblamiento apunta a la gestión de tus propios potenciales futuros,
no a una multiplicidad de realidades con versiones tuyas haciendo parkour en Manhattan. Ja, ja, ja. Literal, sí. Igual lo que plantea Garnier Mallet es más introspectivo, menos hollywoodense, por así decirlo. Aunque, bueno, la línea entre lo científico y lo esotérico se vuelve borrosa aquí, y me gusta que se aborde desde ese lado consciente, en vez de la fantasía desenfrenada. Y ya que hablamos de límites, Lucía, no podemos saltarnos el debate. ¿Esto es ciencia legítima o pseudociencia? Porque la teoría de Garnier Mallet ha sido publicada en revistas científicas y avalada supuestamente por el American Institute of Physics, pero muchas críticas la sitúan más cerca del misticismo cuántico, ¿no? Sí, y no es fácil tomar partido, la verdad. Por un lado, él tiene un doctorado en física y sus ecuaciones sobre velocidades supralumínicas, predicciones sobre planetoides y demás fueron publicadas, dice, con revisión científica. Pero luego esa parte de arreglar el futuro a través del pensamiento benevolente o la idea de que los pensamientos crean potenciales físicos que se corrigen por la noche, eso parece más filosofía espiritual o ley kármica que física verificable. Totalmente. A ver, yo recuerdo una vez, en un seminario, que la discusión se fue de madre. Unos compañeros, algunos súper escépticos, decían: si no se puede refutar con experimento, ni medir, es creencia, no ciencia. Y los otros, más abiertos, insistían en que no todo en la vida es medible, que lo subjetivo también puede transformar la realidad. ¿Dónde termina la ciencia y empieza la sabiduría emocional o ancestral? Es la eterna discusión. Yo creo que la clave es ser honestos. Incluso Garnier Mallet dice que esto requiere benevolencia, no voluntad personal, y que la ley fundamental es no desearle a otros lo que no quieres que te deseen a ti. Eso es ética básica universal, y está en muchas tradiciones ancestrales. ¿Es suficiente con publicar la teoría? Pues no lo sé, pero tampoco descartaría experiencias personales solo porque la ciencia de hoy no sepa aún cómo medirlas. Vale, pongamos todo esto en tierra. ¿Para qué sirve realmente esta teoría? ¿Puede cambiar la vida de alguien? Yo diría que sí, al menos como método de autoconocimiento y toma de decisiones. Mucha gente reporta mejoras en la creatividad, decisiones más acertadas y menos ansiedad cuando se conectan al doble antes de dormir, formulando preguntas específicas y dejando el control, como reza la teoría. Coincido. A ver, aunque el tema experimental es complicado, podríamos diseñar experimentos, dentro de lo posible, midiendo cuánto cambian las decisiones o intuiciones si la gente aplica los principios de Garnier Mallet, como aclarar la intención y practicar la benevolencia. ¿Se puede validar empíricamente? No es fácil, pero es un camino. Y pensar además en las implicaciones filosóficas. Si realmente aceptamos que hay un nivel cuántico de la conciencia, eso nos obliga a replantear nuestra visión del yo, del libre albedrío y hasta de la responsabilidad colectiva, por ese eco que tienen los pensamientos en la teoría del desdoblamiento. Sí, y aquí el debate ético se vuelve intenso. ¿Qué pasa si se demuestra que el enfoque benevolente mejora nuestra vida? ¿Deberíamos todos practicarlo como higiene mental diaria? ¿O estamos simplificando realidades complejas? Al final, necesitamos un enfoque científico riguroso, pero sin perder la apertura a nuevas evidencias, aunque sean difíciles de medir ahora. Aquí nos metemos en el terreno resbaladizo. ¿Cómo narices se validaría científicamente algo como el doble cuántico? Una opción sería crear estudios controlados donde un grupo practique la conexión al doble y el otro no. ¿Cambia su intuición? ¿Mejora la toma de decisiones? Podrías compararlo con técnicas de intuición conocidas y medir algún tipo de diferencial, aunque, bueno, la subjetividad es difícil de eliminar. Claro. Por eso creo imprescindible que haya diálogo entre físicos, psicólogos y filósofos. Es una visión muy de silo pensar que un solo campo puede abarcar todo esto. Y si resulta que hay patrones, alguna diferencia significativa, podríamos tener el germen de un marco teórico nuevo que una conciencia y física. Y el tema ético, otra vez. Si llegáramos a demostrar que la interacción con un nivel cuántico de conciencia tiene un efecto, ¿cómo regularíamos su uso? Es un lío, porque implica nuevas preguntas sobre autonomía, responsabilidad y hasta privacidad mental. ¿Se podría utilizar mal? Da para otro episodio entero, la verdad. Vámonos a lo experimental. Ahora sí. Imagina un experimento controlado en el que personas afronten tareas de intuición, creatividad
o toma de decisiones después de una práctica de conexión con su doble cuántico. Luego lo comparas con un grupo de control que sigue su rutina normal. Apuntas cambios en la percepción, el bienestar, las decisiones tomadas. Igual parece ciencia ficción, pero hay métodos para registrar datos cualitativos y cuantitativos, incluso en experiencias subjetivas. Y en paralelo, sería brutal ver un equipo de físicos, psicólogos y filósofos diseñando ese marco teórico integrador. Suena a utopía, pero todas las grandes innovaciones de la ciencia han nacido de romper límites. Además, si lográramos consensuar un protocolo responsable, podríamos guiarnos para explorar sin caer en el dogma ni la especulación desbocada. Y no menos importante, abrir debates públicos y académicos éticos. Porque si, por ejemplo, la conciencia influye en lo cuántico, ¿deberían existir límites de aplicación? ¿Deberíamos formar a la gente en uso responsable de estas prácticas, igual que aprendemos a manejar emociones? Siguiendo con el tema, sería necesario un protocolo experimental bien definido, tareas de intuición, controles de variables, análisis estadístico. Así podríamos empezar a ver si hay algo objetivo detrás del relato personal, y si hay resultados que se publiquen en abierto, con crítica y revisión de diferentes ramas. Me encantaría ver un consorcio interdisciplinar en acción, fisios, psicólogos, filósofos. Trabajar juntos en papers, congresos, proyectos de investigación serios. Así las ideas se afinan, se prueban, y si resulta que hay algo real ahí, entonces sí que podemos hablar de integrar la conciencia cuántica en la conversación científica global. Y lo decías tú antes, Lucía, los foros públicos son clave. No solo los laboratorios, sino abrir el debate a la sociedad. Esto toca inquietudes muy humanas sobre quiénes somos, de dónde sale la intuición, y cómo orientarnos hacia una investigación ética sin caer en el sensacionalismo ni rechazar a priori lo inexplorado. Es que la validación científica, al final, es un proceso. Nadie espera respuestas mañana mismo, pero se puede empezar ya con experimentos piloto. Comparar tomas de decisiones bajo el efecto de la conexión con el doble frente a estrategias racionales normales. ¿Hay un patrón distinto? ¿Se dispara la creatividad o la sensación de paz? Con suficientes datos podríamos ajustar el método y seguir investigando. Y más allá, sería fascinante tener un grupo interdisciplinario fijo, colaborando regularmente, ciencia, filosofía, psicología, hasta neurociencia. Unir datos de diferentes fuentes y disciplinas podría dar lugar al primer marco teórico sólido sobre estos fenómenos. Imagina los debates públicos y académicos, con pluralidad de voces, metodologías responsables y el foco en el avance consciente, y siempre, siempre, con la ética por delante, porque al final investigamos sobre lo más profundo y sutil de la experiencia humana. Supongamos que logramos diseñar ese experimento piloto. Reunimos dos grupos, se mide la correlación entre sus intuiciones y los resultados, registrando bienestar, creatividad, hasta patrones fisiológicos si se puede. ¿Aparecen correlaciones sólidas? ¿El grupo doble acierta más allá del azar? Y ahí es donde la multidisciplina brilla. Un marco integrador, científicos, humanistas y prácticos, pensando juntos en cómo interpretar resultados y a dónde pueden llevarnos. También definir protocolos para que futuras investigaciones sigan una línea común, ética y abierta, no sesgada. Y muy importante, abrir foros públicos, no solo debates de élite. Así la comunidad científica y la sociedad pueden avanzar juntas, regulando, aprendiendo y, sobre todo, manteniéndose abiertas a evidencias que quizá hoy son difíciles de aceptar. La ciencia responsable no teme a lo desconocido, lo explora con rigor y humildad. Para ir terminando, me quedo con esto. La nueva ciencia está en los bordes, donde se cruzan lo subjetivo y lo objetivo. Un experimento piloto sobre el doble cuántico, ¿por qué no? Medir intuiciones, correlacionar datos, sumar neuronas de muchas áreas y hacerlo en comunidad, debatiendo abiertamente las implicaciones y el diseño ético. Sí, y lo más bonito de todo es que, aunque aún estemos explorando, el solo hecho de hacernos preguntas, de buscar puentes entre ciencia, conciencia y ética, es ya una transformación. Igual que hablábamos en episodios sobre Emmett Fox o la mentalidad del Altísimo, aquí todo parte de abrir la mente y el corazón. Así que gracias, Carlos, por el viaje de hoy.
Y vosotros, oyentes, preparaos para más, que apenas estamos empezando a doblar el tiempo. ¿Últimas palabras? Solo quiero decir que la curiosidad nos empuja siempre más allá. Y de verdad, no dejéis de cuestionar, de experimentar y de conectar con vuestra propia sabiduría. Nos escuchamos en el próximo episodio. Lucía, un placer como siempre. Igualmente, Carlos. Y a todos vosotros, gracias por acompañarnos en este llamado eterno. Hasta el próximo episodio en Eterno, un llamado a la sabiduría. Adiós.